Hola, yo soy Aura. Regreso a mi pueblo fantasma de videos casi inexistentes con la firme convicción, no es la convicción, al menos el propósito de empezar a hacer videos más seguidos, cosa que digo en cada video y que nunca cumplo. Pero bueno, esta vez lo hago para cerrar el año con una recopilación de los libros que disfruté más, o de los que al menos me acordé ahora que disfruté más, porque fue un año lector muy bueno para mí. Leí muchas cosas que me gustaron muchísimo. Creo que más incluso que el año pasado. No sé si, bueno, obviamente todo tiene que ver con también estados de ánimo y demás, pero en fin, no quise terminar el año por menos videos que haya subido a este canal sin hacer una lista de algunos de los videos que más, de los libros que más he disfrutado. Intenté que fueran 10, fracasé terminantemente. Son más o menos 15 y los organicé entre narrativa, así, toda la narrativa, luego libros de no ficción y, bueno, por ahí un poemario metido ahí en medio. Y luego al final algunos libros de ciencia ficción para cerrar el video. Como son muchos, voy a tratar de ser muy breve sobre el comentario que haré sobre cada uno. Muchos de ellos, de hecho, ya los presté o nunca los tuve en físico, entonces ahorita hasta tratar de encontrar los libros me costó trabajo. Como casi no he estado grabando videos, también me hubiera gustado más hablar de algunos de estos libros. Incluso de algunos grabé videos que luego no subí porque pues soy una frita y porque no pasaron mi control de calidad, que aunque no lo crean, sí lo tengo. Entonces, bueno, haré lo mejor que pueda con esta vasta cantidad de libros. Y voy a empezar con uno del que sí hice un video, que pueden encontrar o que les voy a poner el link más bien, que es Guaco Retrato de Gabriela Wiener. Imaginen que está aquí el libro. Ese lo presté, entonces no lo tengo en físico en este momento. Y bueno, es un libro del que ya dije muchas cosas, pero nada más baste decir que es una mezcla entre ficción, autoficción, historia personal, una reflexión acerca de la colonización también y de la colonización en el cuerpo, ¿no? De cómo el deseo está forjado por la colonización. Inicia cuando el personaje principal llega a Perú, luego de que se entera de que su padre ha muerto, y a partir del funeral del padre hay toda una reflexión acerca del abuelo, el bisabuelo, tatarabuelo, lo que sea, que es el que le da el apellido Wiener a la familia, que es un explorador pseudo-austriaco, digo pseudo por un montón de cosas que se explican ahí, que llega a Perú a hacer pues etnografía y todas esas cosas que hacían o que hacen todavía, supongo, los exploradores europeos. Y bueno, todas las cosas buenas y malas de este personaje que es muy tornasol, en paralelo con el personaje del padre, que también es un personaje lleno de matices y bueno, las tensiones que de esto surgen, ¿no? Cómo una familia configura su identidad alrededor del antepasado colonizador, y cómo una familia se construye alrededor de, pues no sé, una línea muy patriarcal, ¿no? Que tiene que ver con el padre y todos sus, digamos que deslices. Y bueno, es una novela que tiene una prosa que te engancha, que es muy amena, tiene un montón de agilidad en la manera en la que narra las cosas. Y bueno, a pesar de que yo di grandes temas, en realidad lo que se me hace más destacable es que estos grandes temas, aunque sí están ensayados, más bien están complejizados a través de la narración. Entonces como que las conclusiones las puedes ir sacando tú misma, a pesar de que hay algunas que sí son un poco más explícitos. Y ahí está Nini. Oh, Nini quiere entrar al baño. No podrá entrar al baño. Lo siento, Nini. Ve al otro baño. Bueno, el siguiente libro del que quiero hablar, ese nunca lo tuve en físico, es Poeta Chileno, de Alejandro Zambra, que es una novela increíble. También de esta ya hablé, creo que, no sé si subí un video o no, pero lo incluí en algún otro video de inicios de año. Es una novela que habla acerca de la reconstitución de las familias y también de lo que significa la paternidad cuando la persona a la que se paterna no es un hijo sanguíneo. Digamos que ese es uno de los grandes temas y recorre toda la historia, la larga historia narrada a través de varios puntos de vista de una familia y de lo que quiera que signifique familia actualmente.
Y el punto central es la relación entre Gonzalo y... Ay, ya ni siquiera me acuerdo de los nombres de los personajes. Uno que tiene una V en algún lado, pero bueno, la relación entre este padre, que es padre por, digamos que, una adopción no deliberada del hijo de Carla, que es una mujer con la que empezó a tener una relación ya que el niño tenía pues algunos años, ¿no? Y bueno, lo que pasa cuando las relaciones se terminan y cuando esas paternidades dudosas siguen ahí en el aire. Y bueno, es un libro escrito con muchísima gracia, con una prosa maravillosa, con un sentido del humor finísimo, y bueno, además tiene toda esta otra parte que habla de poetas chilenos, como el título indica, porque ambos, tanto el padre como el hijo, tienen todo que ver con la poesía chilena y se vuelven de alguna forma poetas chilenos, o lo son. Hay también pues mucha, digamos que indagación, casi que burla a algunas de las mañas de la literatura y de los mundos y los círculos culturales, que además es muy parecido a cómo funciona México. Sorprendente, no tanto, no es tan sorprendente, pero bueno, pues así es, ¿no? Hay un montón de relaciones con el esnovismo y la pretensión que hay en muchos círculos culturales también acá. Y al mismo tiempo un montón de cariño por esos círculos culturales en los que al final nos movemos, de los que hacemos parte y aportamos nuestra propia cuota de esnovismo, querámoslo o no. El siguiente libro es, de este sí lo encontré, El cuarto jinete, de Verónica Murguía. Y este es un libro publicado en Editorial Era. Es un libro del que también hablé cuando estuve brevemente en un programa de radio. Y también voy a subir el video completo muy pronto. Tuve que hacer una pausa porque quería hablar del cuarto jinete y no recordaba el nombre de ninguno de los personajes porque así es mi triste memoria. Pero bueno, este es un libro que es muy polifónico y está situado en la época de la peste negra, y sigue principalmente a un personaje que es un médico llamado Abu Ali ibn Mohammed, que se hace llamar Pedro de Hispania, para no pasar por musulmán. Y todo transcurre en París, en un París asolado por la peste. Como les decía, es una novela polifónica. También su discípulo, se llama Guy, es otro de los personajes principales. Y estos dos tienen un recorrido por un París pues pestilente, en todo sentido, con un montón de cadáveres. Escuchamos las voces de los que entierran los cuerpos, de un vagabundo que no tiene piernas, de la mujer que hace un refugio para un montón de niños. En fin, es una novela muy polifónica de un personaje que se latiga a sí mismo. Y todo esto lo vemos a través de los ojos de cada uno de los personajes, cada uno tiene un monólogo. Algunas historias se cruzan y otras no. Es una novela que tiene una, digamos que, discreta erudición, en el sentido de que no es que te restriegue datos ni nada por el estilo, sino que los mundos que describe, los mundos de cada uno de estos personajes que están situados en un mismo mundo, están excelentemente construidos. La prosa es magnífica, no diría que es incluso un poco poética, bueno, es bastante poética, está súper pulida, es un libro bellísimo. Es un libro que no está tan basado en la trama como en la sensorialidad. No es un libro que yo diría que les recomiendo a personas que son como fanáticos de la velocidad, la trama. Tampoco tiene tanto sentido del humor. Creo que su fuerza está en otro lado, está en explorar estas emociones humanas de un mundo asolado por la muerte, las dinámicas de la exclusión o el asimilamiento. Por ejemplo, este médico Pedro de Hispania, que es el único que se atreve a ir a los barrios judíos, donde los judíos están muriendo aislados. En fin, tiene un montón de elementos brillantes y súper ricos. Es una novela que a mí me parece una joya, una pequeña obra maestra. Yo no creo que sea una novela para todo el mundo. Bueno, ninguna novela es para todo el mundo, pero bueno, esta en particular tiene algo que es un poco pesado, pero al mismo tiempo
esa pesadez, en esa pesadez creo que está toda su virtud. Tal vez lo escribí muy mal, pero bueno, ahí está. También se encuentra un audiolibro en Bookmate. De hecho, yo escuché una parte del audiolibro y otra parte lo leí, que es lo que hago a veces con algunos libros, para pues, poder avanzar cuando no puedo leer. El audiolibro está muy bien grabado, entonces también lo recomiendo. Y bueno, voy a pasar al siguiente libro. Luego voy a subir el video en el que hablo un poco más a profundidad de El Cuarto Jinete. El siguiente libro es Justo antes del final, de Emiliano Monge. De Emiliano Monge he leído 3 libros más, o 2 libros más. Y de los 3 libros que he leído, este es mi favorito por mucho. Es una novela que está escrita a partir de un recuerdo de cada año de la madre del protagonista. Es decir, un recuerdo del año en que nació, un recuerdo del año 1, bla, bla, etc. Y a partir de ese recuerdo se empieza a construir la historia de la madre, que es una historia llena de, pues digamos que aventuras. Es hija de un psiquiatra que lleva a su propia familia a la locura por un montón de conductas violentas que tiene, que se describen especialmente en los primeros capítulos, y que es a la vez un criminalista destacado que testifica incluso en el juicio de Goyo Cárdenas. Y la madre del protagonista crece bajo la sombra de este hombre y además bajo su rastro de dolor, porque ella es la última hija y para cuando nace la abuela, ya está bastante dañada por las dinámicas de la familia, entonces ella crece como un poco relegada y de alguna forma es como la historia de cómo esta mujer logra salir de el lugar que digamos que la vida le asignó y se vuelve un personaje súper poderoso, súper rico, muy gracioso, con una vitalidad impresionante y una gracia que está muy bien descrito por el narrador. Bueno, en realidad está narrado en primera persona y luego hay primeras personas de otros personajes. Bueno, más bien está narrado en la primera persona del hijo, pero a la vez la madre está, como es entrevistada constantemente, está también narrada a partir de sus palabras, de otros hermanos, de otros personajes. Es un libro que es limítrofe entre la, digamos que, autoficción y la ficción pura, que yo digo que es ficción tal cual. Es un libro que no tiene centro, que tiene muchos centros, que habla un montón acerca de la locura, del cariño, de la admiración a la figura materna, de construirse a sí misma a partir de un contexto muy adverso. Y luego tiene otra peculiaridad formal que me encanta, que es que al final de cada capítulo hay un almanaque en el que se dan un montón de datos de cada uno de estos años. Y al principio algunos datos parecerían unas excentricidades que no tienen ninguna hilazón con la historia, pero conforme va avanzando la novela, esos datos excéntricos empiezan a ligarse con algunos hechos y pues son, digamos que yo lo decía en la presentación del libro, como pequeños dulces para el lector, la lectora, porque muchas cosas empiezan a encajar con almanaques pasados y demás, y entonces es una novela que está llena de pequeñas sorpresas y pequeños enigmas y pequeños hallazgos. Y conforme va avanzando, es una novela larga, conforme va avanzando se vuelve cada vez más afectivo y cuando el narrador entra en la historia, porque pues no nace desde el principio, obviamente, porque pues, la madre tenía 0 años, se vuelve cada vez más afectiva y más dulce y tierna, ¿no? Una novela que recomiendo muchísimo, es una belleza de novela, formalmente se me hace de una finura impresionante, me parece muy difícil hacer bien lo que hizo Emiliano en este libro, entonces la recomiendo mucho. Voy a seguir con otra novela que tengo que confesarles que estoy haciendo una gran trampa. Es La señora Potter no es exactamente Santa Claus, de Laura Fernández. Y digo que es una trampa porque me falta 100 páginas. Tiene 600 páginas, entonces que me falten 100 ya lo considero absolutamente legal para hablar de las otras 500 páginas de la novela. La empecé hace como 4 días, he estado leyendo de 100 páginas al día, estoy intercalando lectura con el audiolibro, que también recomiendo un montón porque el audiolibro es una joya. Está leído por una actriz que lo hace increíble, hace voces, no, de verdad, maravilloso audiolibro y maravillosa novela. Es una novela que transcurre en un pueblo llamado Kimberly Clark Weymouth, que es el pueblo en donde se escribió el libro llamado La señora Potter no es exactamente Santa Claus, que es el título de esta novela también. Y es la única novela infantil de una escritora que
se volvió famosa solo por su única novela infantil y está muy frustrada por ello. Pero lo interesante de esto es que la escritora no es el lugar, no es aquello de donde gira esta novela, es el pueblo. En el pueblo empieza a haber una tienda de souvenirs de esta novela. De repente el pueblo decide que siempre tiene que ser Navidad porque en la novela siempre es Navidad. Es decir, toda la vida del pueblo empieza a girar en torno al único atractivo turístico que hay, que es el hecho de que esta autora, cuyo nombre no recuerdo porque soy una frita a pesar de que lo he leído por 500 páginas, ambientó ahí su novela. Y es un lugar del que todo el tiempo se dice que es desapacible y horrible porque está lleno de ventiscas, tiene un clima de la chingada. No hay realmente nada que hacer, entonces todos los personajes están todo el tiempo viendo qué hacen los otros personajes, son unos chismosos profesionales, incluso lo apuntan en libretas y hay una gaceta en la que el contenido noticioso del pueblo son los chismes de cada uno de ellos, o sea, le hacen completamente honor a aquello de pueblo chico, infierno grande. Y pues una novela extremadamente polifónica, hay una cantidad absurda de personajes, cada uno de ellos tiene tres nombres, así como Kimberly Clark Weymouth tiene tres nombres. La prosa es muy peculiar, está hecha como si fuera una traducción del inglés tal cual. Hay un montón de paréntesis y de onomatopeyas metidas, una cantidad absurda de adverbios, como bien lo demuestra el título, que tiene un exactamente, que es una de estas palabras enormes y horribles. Es decir, hace muchas cosas que son muy poco ortodoxas. Es una novela increíblemente imaginativa. Construye, les decía yo, como si fuera una gran maqueta, que de hecho uno de los personajes tiene una maqueta sumergida del pueblo en su sótano. Esta novela también hace un poco eso, esta enorme maqueta. Y les digo que no es una novela que no tiene tanto un solo centro, pero lo que sí detona toda la historia es que uno de los personajes, que es se llama Bill Pitzler, no lo sé, él es el dueño de la tienda de souvenirs de la señora Potter, no es exactamente Santa Claus, y decide un buen día vender su casa porque ya no tiene nada que hacer ahí, porque su padre murió atragantado con cereal y su madre los dejó mucho tiempo antes, ya no tiene nada que hacer en ese pueblo y decide que quiere vender la maldita tienda a la que detesta. Todos en el pueblo detestan la novela, pero al mismo tiempo viven de ella, nadie la ha leído, a nadie le importa. Y como él decide vender la tienda, pues todo el mundo entra en pánico porque realmente no hay nada que hacer sin esa tienda ahí. Entonces, ese digamos que es el catalizador, es todas las cosas que ya había hecho antes el pueblo cuando hubo un previo intento de vender la tienda, que tiene un montón de vicisitudes escabrosas. Es divertidísima la novela, es muy graciosa, los personajes son muy excéntricos, hay una variedad de tonterías que hacen, en fin, es una novela como pocas que he leído, pues por eso estoy tan clavada y estoy leyendo 100 páginas por día hasta que me sangran los ojos y me sangran los oídos a la par. Nunca había leído a Laura Fernández, ahora quiero leer todos sus demás libros porque francamente toda la novela es excéntrica y me parece muy difícil mantener 600 páginas de excentricidad y de absurdo porque tiene muchísimo de absurdo. Tiene obviamente reflexiones más profundas. Si algún día me da la vida, haré un video sobre este libro para hablar un poco de las cosas más profundas que veo en el libro. Pero aunque no tuviera un solo gramo de profundidad, es tan divertida que vale un montón la pena. Bueno, luego el siguiente libro es un libro de cuentos, Panza de burro, de Andrea Abreu. No voy a hablar mucho de este libro porque ya grabé un video completo. Es digamos que coming of age, pero que ocurre en muy poco tiempo. Y no me acuerdo del nombre de la protagonista, se los voy a deber, pero bueno, es este personaje que está tratando más bien que está saliendo de la infancia, sin saber muy bien cómo salir de la infancia y sin saber muy bien que está saliendo de la infancia, que tiene una amiga que se llama Isora y que con la cual tiene una relación que es una relación que es amistosa, que es al mismo tiempo llena de asperezas porque pues las dos están cambiando a una velocidad muy diferente. Isora es un personaje que tiene algo mucho más sexual, mucho más desarrollado en más lleno de deseo que la protagonista, que es un poco más niña, y de alguna forma la inercia de Isora la empieza a jalar también a ella. Y también hay algo muy inocente en la manera en la que se relacionan al mismo tiempo. Es un libro que tiene un montón de ambigüedades.
tiene zonas muy oscuras, está escrito en una oralidad que es deliciosa de leer. El otro día vi un video en el que Andrea Abreu, la autora, pues lee un pedazo y todavía leído por alguien que lo puede leer bien, es aún más glorioso. También tiene es un libro que son pequeños episodios que conforman esta historia, pero sí tiene un arco a pesar de que es muy episódica la novela. Y es el arco de esta relación entre estas dos amigas y también de las tensiones que de ahí surgen. Y también, como les decía, un poco de las diferentes maneras de abandonar la infancia en un pueblo en el que además la gente pues casi no tiene nada de dinero y hay un gran contraste con los y las turistas que van a visitarlo, que también se explora un poco, aunque está más bien centrado en pues la psicología de estos personajes. Pero bueno, si quieren ver más, está ahí en el video que hice. Luego, uno del que tampoco hablaré mucho porque todo el mundo ya está hablando de él, el acontecimiento de Annie Ernaux. Yo, como mucha otra gente, no había leído a Annie Ernaux y la leí a raíz de que ganó el Nobel. Este libro me lo mandó Editorial Planeta. Leí primero Pura Pasión porque es como su más grande éxito y no me gustó mucho, o sea, no me desagradó, pero no sentí una gran conexión con ese libro. Me dejó como así tal cual, y luego dije, bueno, pero vamos a leer El acontecimiento, su otro gran éxito. Y El acontecimiento me encantó, es un libro que me gustó de principio a fin. Como seguramente habrán leído por ahí, si no, pues les diré, trata de un aborto en los años 60. Toda la ficción que escribe Annie Ernaux parte de su experiencia, entonces trata de cómo pues se embarazó y intentó abortar en un momento en el que era ilegal abortar, todas las vicisitudes de ahí vienen, todo narrado con la, digamos que clásica prosa de Ernaux, que tiene una distancia un poco aséptica, pero al mismo tiempo tiene un diálogo con el presente. En este libro hay larguísimos paréntesis en las que la Ernaux actual del momento de la escritura reflexiona más emocionalmente acerca de lo que pasó antes, porque durante todo el relato obviamente sí se enumeran emociones pues duras, ¿no? Por ejemplo, la gran angustia que sentía al no poder encontrar dónde abortar, cómo había una especie de reloj que no dejaba de avanzar y ella simplemente no conseguía abortar. Y luego en estos paréntesis hay una reflexión acerca de por qué está narrando como está narrando. Entonces, por ejemplo, habla de por qué me estoy demorando tanto en hablar de este momento en particular, por qué estoy poniendo tanta atención a este personaje, qué personajes fueron ángeles para ella en ese momento, etcétera. Todo eso desde el presente, pero dejando que al mismo tiempo, a la par, la historia del pasado corra con esta prosa seca y muy sencilla, ¿no? Entonces me encantó esa relación que hace entre estos dos niveles de discurso. Es un libro muy duro, al final yo ya estaba casi llorando, me causó una enorme angustia a pesar de que estaba narrado desde esta distancia. Y bueno, es un libro maravilloso y además extremadamente pertinente en esta época en la que de repente algunos derechos que se daban por dados por hecho están de nuevo perdiéndose, como pues en el caso de Estados Unidos el aborto. Ahí está Nini, hola Nini. Y pues maravilloso libro, me encantó, quiero seguir leyendo a Ernaux y voy a ver por cuál sigo, quizás por El lugar. Bueno, luego voy a pasar a los libros de no ficción. El primer libro de no ficción del que quiero hablar es de Los muertos y el periodista. Ese lo escuché en audiolibro en Storytel, narrado directamente por Oscar Martínez, que es el autor, y él es un periodista de Nicaragua. Entonces este es un libro que hace una reflexión acerca del oficio del periodismo, pero desde su experiencia como un periodista al cual 3 fuentes, iba a decir se le murieron, pero pues no es que se le hayan muerto a él, sino que fueron asesinadas. Entonces como que tiene toda esta reflexión acerca de qué tanto el periodismo abusa de sus fuentes, qué tanto es ético, qué cosas son éticas, qué cosas no son éticas, qué tiene que hacer un periodista, qué no tiene que hacer un periodista. Y todo a partir de una persona que lleva un montón de tiempo cubriendo a uno de los países. Dije Nicaragua, ¿verdad? Todo mal. Es de El Salvador, uno de los países más violentos del mundo, que está desde hace mucho tiempo metido en una guerra de pandillas y muchas veces
es para las personas que estamos afuera e incluso por lo que entiendo para quienes viven ahí muy difícil complejizar el tema porque está envuelto en tanta violencia y en tanto dolor que es mucho más fácil decir que pues hay una cuestión que simplemente habla de un bien y de un mal. Y él, al hablar de sus fuentes, de la cercanía con la que trata con sus fuentes, muchas de ellas que de hecho son pandilleros, complejiza un poco esta idea, ¿no? Y también habla un montón, por ejemplo, de qué significa tratar de salirte de una pandilla cuando estuviste ahí, o qué significa crecer en lugares donde no hay ninguna clase de oportunidad y ver a una pandilla como el único espacio para desenvolverte como humano que valga, ¿no? También habla de un montón de masacres policiales en El Salvador y las personas que las vivieron, presenciaron y las consecuencias que esto tuvo, algunas de ellas fuentes de Óscar Martínez. Me parece un libro que está escrito magníficamente, que tiene una enorme sensibilidad, que no deja al autor como un héroe, que creo que eso es una gran virtud, no hace un esfuerzo por, digamos que, comillas, salvarse a sí mismo, sino que por otro lado intenta más bien complejizar tal cual todo el oficio del periodismo con todas las cosas buenas y todas las cosas malas, y también con una parte muy humana, ¿no? Un acercamiento muy humana, desde el enojo, desde la frustración, desde la tristeza, desde el remordimiento, pero también desde la responsabilidad. Entonces un libro, además lo lee muy bien el autor, entonces lo recomiendo un montón. Luego otro libro que leí este año que me encantó es El peligro de estar cuerda, que no tengo aquí porque no sé, ese lo escuché primero leído por Rosa Montero, que lo lee maravilloso, lo recomiendo un montón, también lo escuché en Storytel, y luego lo compré porque me gustó tanto que había un montón de cosas que quería subrayar. Hice un video entero, no lo subí porque me pareció que no daba el ancho, quizás lo suba después porque realmente lo hice y lo edité y todo, solo después pues me friteé. Y en parte lo compré después porque es un libro de estos libros que te llevan a leer muchos libros o a querer leer muchos libros, porque habla de la creatividad y la locura, comillas, locura, y de pues qué significa ser normal, ¿no? Y qué significa la anormalidad dentro de la escritura y en general dentro de la creación. Y para ello pone el caso de un montón de escritores especialmente, aunque también de algunos artistas plásticos y escritoras también, obviamente. Entonces, como les decía, es un libro de estos que te hacen querer leer un montón de libros, que tienen un montón de citas de otros libros y de otras historias vivenciales, incluyendo de ella misma, que vale la pena pues tener a la mano porque pues así puedes ir a todas las otras fuentes, además de que está muy bien escrito, con un montón de humor, un montón de gracia. Hubo cosas que no me gustaron del libro, como que de repente sí siento que hay una especie de encumbramiento de la locura o del sufrimiento, más que de la locura, del sufrimiento y del padecimiento como un motor creador, algo que se me hace muy romántico. En el libro, en el video que no hice, lo profundizaba más, tal vez lo suba. Pero fuera de eso, que creo que pues obviamente todo el libro tiene que leerse con un ojo crítico, me pareció un libro maravilloso, lo disfruté un montón. Tiene hasta una especie de pequeño thriller en medio que tiene que ver con un personaje que acosa a Rosa Montero haciéndose pasar por Rosa Montero, y quién es y cómo descubre quién es y demás, y cómo este otro personaje se aparece en muchos lugares. En fin, es un libro que vale mucho la pena y bueno, creo que además pues se ha leído muchísimo, ¿no? Luego, uno de mis libros también más amados de este año es este, The Myth of Normal, de Gabor Mate. Creo que no se ha traducido todavía, espero que pronto lo hagan. Es un libro, como pueden ver, enorme, aunque realmente es engañosa la cantidad de páginas porque más bien el papel es muy grueso, son como 500 páginas, que sigue siendo un libro enorme. Y se llama El mito de lo normal, trauma, enfermedad y sanación en una cultura tóxica. Y es un libro que abarca muchos temas, no es fácil de leer, no porque esté escrito de una manera difícil, de hecho está escrito de una manera muy sencilla, sino porque habla mucho de la relación de la enfermedad con el sufrimiento y con las condiciones materiales y con las condiciones culturales del mundo en el que vivimos, es decir, cómo el capitalismo básicamente nos está enfermando de manera masiva, no solo a nivel de salud mental, sino también a nivel incluso de pues salud física, ¿no? Las grandes enfermedades autoinmunes que tienen mucho que ver con traumas y demás, y una cultura que no posibilita o que no invita a la sanación, más bien. De este sí quisiera hacer otro video. Creo que es un libro que a mí me resultó muy sanador, a pesar de que hay partes que me resultan
chocantes, especialmente al principio del libro, porque de repente parecería que está culpabilizando a las personas por enfermarse, y aunque él todo el tiempo está diciendo que no se trata de eso el libro y que no es lo que está diciendo, de repente para mí era difícil no verlo de esa forma. Pero una vez superada esta primera parte, que es en la que más se habla de la enfermedad corporal, de repente el libro se vuelve una invitación muy grande a repensar cómo nos relacionamos, a repensar cómo nos relacionamos con el trabajo, con nuestra propia historia, y no solo desde una perspectiva individual, sino cómo vamos a crear un mundo en el que estas cosas no sean algo no optativo, ¿no? Porque así nos tratamos de relacionar diferente con el trabajo, pero pues no se puede porque nos corren y necesitamos comer y demás, ¿no? Entonces, como que realmente es un libro que invita a un cambio social amplio, casi que invita a una revolución. Uno de los libros más revolucionados que he leído, y solo trata de salud mental, solo, comillas, comillas. Pero bueno, es un libro maravilloso, si pueden leerlo, léanlo, no se dejen llevar por esta parte que de repente se siente un poco culpabilizante, porque vale muchísimo la pena. Y el siguiente libro del que quiero hablarles se llama, ¿dónde está? Este sí lo tengo aquí, Dron, que es un poema de Carla Faesler. El subtítulo, les quiero enseñar lo bonito que es además. Dron está impreso por Impronta Editorial. Dron, mi madre era granadero. Es un poema muy enloquecido y muy bello que empieza así: mi madre era granadero, un monito de cómic, el alter aturdido en un tú de videojuego activado por un joystick colosal, el mágico control del gran que nos acosa, que en el lugar de ignorarnos con misterios astrales penetra y se derrama en nuestro centro, nos atrapa entre sus púas, nos lame de subsidios y nos masca de empleo. Ni siquiera voy a tratar de hacer una interpretación de este poema, porque creo que si preferí leerles el inicio era para que vieran más o menos de qué va. Es un poema que además se puede leer en internet, les voy a dejar el link abajo por si quieren echarle un ojo. La edición de Impronta vale mucho la pena, es muy bello, y además creo que es un poco diferente a la versión que está online, pero pues igual se los dejo por si quieren echarle un ojo. A mí me encantó, me gustó muchísimo este poema. Aunque leí más libros de poesía, creo que este fue definitivamente mi favorito. También me gustó mucho No tengo tiempo de ser civilizada, de Ivette Luna. Ese no lo tengo por aquí, pero también me pareció un gran libro de poesía. Y me salté un libro que es Dios tiene tripas, Meditaciones sobre nuestros desechos, de Laura Sofía Rivero, que es un libro, como indica el título, sobre los desechos humanos. Habla mucho de nuestra relación con aquello que es más tabú dentro de la sociedad, que tiene que ver con los desechos del cuerpo en general, ¿no? Especialmente con la mierda. Entonces es un libro que lo habla desde una perspectiva cultural. Y también hice un video completo, no sé si lo subí o no, pero si no lo voy a subir, creo que sí lo subí completo. Entonces si quieren, más bien ahí. Es un libro de ensayos muy breves. La prosa de Laura Sofía Rivero se caracteriza por tener un gran sentido del humor, además de ser una prosa muy fina y muy cuidada. Entonces, a pesar de que es un libro de ensayos, se da la licencia de utilizar este sentido del humor incluso para narrar historias, ¿no? Entonces hay ensayos que van desde las cosas que encuentras en un baño público escrito en la puerta, hasta una enorme anécdota, una enorme por genial anécdota acerca de un personaje que queda literalmente manchado de por vida por un incidente en el baño. Habla un montón de la relación histórica con la mierda, habla de las fuentes que tienen forma de niños que orinan, de las filas en las fiestas en las que no tienes más remedio que hablar con la gente que está esperando para entrar al baño. En fin, abre toda una perspectiva acerca de cómo un tema tan cotidiano puede ser un tema que es una cuña para pensar acerca de temas mucho más amplios culturalmente hablando. Y además siempre me parece interesante voltear a ver aquellos lugares de la cotidianidad que decidimos ignorar porque ya son muy, digamos que, tocados, ¿no? Ya llevo 5 horas, perdón, soy de lo peor. Luego, el siguiente libro del que quiero hablarlos es de Liliana Colanzi, Ustedes brillan en lo oscuro.
Es el libro que ganó el premio Rivera del Duero el año pasado. Son una serie de cuentos, como sucede siempre en este concurso. Está publicado por Páginas de Espuma. También hice un video completo, entonces no me voy a extender demasiado. Son cuentos que tratan temas fantásticos o de ciencia ficción, desde experimentos formales diferentes. El primer libro, que se llama La Cueva, es mi libro favorito del libro y es la historia de una cueva. El personaje central es una cueva. También hay una reflexión sobre lo no humano alrededor del libro, pero en este cuento en particular vamos viendo lo que le sucede en una historia geológica extremadamente extendida a esta cueva y cómo sobrevive a civilizaciones y animalizaciones de todo tipo. Y creo que es una fuerte declaración de principios de cómo va a ser este libro, ¿no? Que es un libro que tiene exploraciones, como les decía, fantásticas, que a veces sí tienen alguna clase de reflexión social, como en el caso del cuento de Ustedes brillan en lo oscuro, que trata de, pues, energía nuclear, como se pueden imaginar, pero otras veces simplemente son resquicios de imaginación y de complejidad humana en un diálogo con la fantasía, ¿no? Me encantó el libro, creo que además es muy cercano a mi manera de concebir la escritura, entonces también por eso creo que me dio mucho más, lo sentí mucho más cercano, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que, como les decía, este año leí muchos libros que me gustaron un montón. Para no hacer más largo este video, mencionaré algunos otros que me hubiera encantado incluir. Releí Quality Land, que es esta novela de la persona cuyo nombre no logro simplemente recordar, Mark V. Kling, un cómico alemán. De este sí quisiera hacer un video más amplio. Es de un, digamos que, rebranding de un país que se entiende que es Alemania, que decidió quitarse el nombre anterior porque estaba absolutamente manchado y decidió ponerle Quality Land porque todo lo que se hace ahí es de calidad. Ya desde ahí vemos que en realidad este libro es una sátira. Tiene una guía de turistas que te da la bienvenida a Quality Land. Su personaje central tiene dos historias en paralelo, pero Peter, sin empleo, porque ahí todos se apellidan como aquello que sus padres se dedicaban, es un hombre pues muy fracasado, que está muy mal puntuado. Todos los ciudadanos están puntuados mal, están puntuados de alguna manera, él está mal puntuado, y que se dedica a triturar robots que ya no sirven porque es ilegal que haya robots que tengan algún desperfecto, pero él, en vez de triturarlos, los adopta. Entonces tiene toda una relación con un montón de personajes robóticos muy simpáticos y muy amables, y al mismo tiempo, adorables, perdón, al mismo tiempo se postula la idea de que por primera vez en la historia un androide sea presidente. Y también es toda esta trama política acerca del androide siendo presidente. Todo tiene un sentido del humor increíble, y al mismo tiempo pues también entra como en este registro pues satírico. Utiliza muchos recursos para narrar la historia, lo cual a mí me encanta porque también tiene que ver con mi propia búsqueda de la escritura. Y además pues obviamente es una crítica muy grande acerca a nuestra relación con los algoritmos y cómo estamos decidiendo, más bien dejando que decidan por nosotros, y también que nos califiquen la existencia y nos jerarquicen y demás. Entonces es un libro que es muy relevante, me parece. Y bueno, también releí Matadero 5, que es una verdadera maravilla. También ya hablé de él en otro video. Hasta di un pequeño curso, y cuéntenme pues si les interesaría que diera de nuevo algún tallercillo sobre Kurt Vonnegut, porque pues lo estoy considerando, sigue siendo mi autor favorito. También leí Feral de Gaby Jauregui. De ese libro quiero hacer otro video. Lo presenté también en la Feria del Libro de Guadalajara. Es una novela, es su primera novela. Es una novela que tiene un montón de experimentación, que hace un paralelo con una tragedia griega que no les voy a decir cuál es porque siento que es un poco spoileroso saberlo. Que también tiene una clave de ciencia ficción, pero que al mismo tiempo tiene algo muy realista. Narra una comunidad de amigas en las que una de ellas es asesinada y lo que sucede a partir de ese asesinato. Inicia con una orgía, ¿qué más puedo decir? El viaje inútil de Camila Sosa, que es un ensayo sobre la escritura que me encantó también, porque es un ensayo muy personal acerca de por qué escribimos o por qué escribe ella, pero al mismo tiempo que invita a que pensemos todas las personas que escribimos por qué escribimos y también por qué escriben el resto de las personas que escriben. Leí A la sombra del ángel a inicio del año, que es una novela histórica sobre la vida de Antonieta Rivas Mercado, magnífica,
está en Editorial Planeta. Hice un video también al inicio del año sobre ella. Y Leer Mata, un ensayo de Luna Miguel que me gustó muchísimo, que es una relación del cuerpo y la sensualidad con la lectura. Almadía lo acaba de publicar en México. También creo que vale mucho la pena, especialmente porque se me hace un ensayo sobre escritura y bibliofilia muy anómalo, porque está escrito desde pues una forma de lectura somática, como bien dice el libro. Yo creo que es un ensayo que es un tanto polémico, que hay gente a la que no le gusta porque justo es muy anómalo, y por eso me gusta mucho, porque se atreve a hacer algo diferente en algo que parecería imposible de solemnizar. Y luego La cabeza de mi padre, Almadelia Murillo, que yo creo que es uno de los libros más importantes de este año, y no lo creo solo yo, lo ha sido, se ha movido muchísimo, ha conmovido a gente que lee muchísimo y gente que lee muy poco, lo cual solo habla de que tocó fibras muy sensibles y habló de cosas de las que era necesario escuchar hablar a alguien. Y también grabé un video completo, entonces ya no diré más de eso. Y bueno, este es mi manifiesto de este año. Gracias por quedarse hasta el final si es que lo hicieron. Sé que mi video está larguísimo y que son muchísimos libros. Voy a hacer aquí al final una pequeña pantalla con la lista de todos para que no, si les interesó alguno y no lo apuntaron así, no tengan que buscar infinitamente en una lista de 40 minutos, más bien en un video de 40 minutos. Y bueno, pues gracias por haber estado en este canal este año, un año más, el segundo año de existencia, el año más abandonado del canal. Esperemos que el siguiente no lo sea. Y sí, pues ni modo, pero pues déjenme sus comentarios y eso es todo. Hasta luego.